Capítulo 6. Orando en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13, 14. Esta es una de las promesas más conocidas, más maravillosas, pero al mismo tiempo más malentendida de la Biblia concerniente al deseo de Dios de contestar la oración. Aquí nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice que si una cierta clase de personas oran de una cierta manera, Él les va a conceder justo lo que están pidiendo. Eche un vistazo otra vez a la promesa, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras son llanas, sencillas, positivas, muy valiosas y animadoras. Nos dicen que hay una cierta clase de personas que pueden obtener de Dios lo que pidan, si tan solo lo piden de una cierta manera. Hay una doctrina concerniente a la oración que es muy común en nuestros días y es esta, que si oramos, nuestra oración va a producir mucho provecho de muchas maneras, quizás no obtengamos lo que estamos pidiendo, pero nos va a producir algo tan bueno como lo que pedimos o quizás algo mucho mejor de lo que pedimos. Yo no dudo que hay algo de cierto en esta doctrina. Es bueno que a veces algunos de nosotros no obtengamos lo que pedimos, somos tan descuidados, tan despreocupados y tan apresurados y tan poco bajo el control del Espíritu Santo cuando oramos, que a menudo es bueno que nosotros, y aún para otros, no obtengamos lo que estamos pidiendo. Sería una gran calamidad si algunos de nosotros obtuviéramos las cosas que le pedimos a Dios. Sin embargo, aunque hay algo de cierto en esa doctrina, no es la doctrina de la oración que se enseña en la Biblia. La doctrina de la oración como se enseña en la Biblia es que hay una cierta clase de personas que pueden orar de una cierta manera y que no solamente van a obtener algo bueno, o algo que sea tan bueno como lo que piden o algo aún mejor de lo que piden, sino que van a obtener justo lo que piden. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay dos cosas que señalar de esa promesa. Primero, a quien se le hace la promesa, quién es el que puede pedir en el nombre del Señor Jesús y obtener lo que está pidiendo. Segundo, cómo deben orar estas personas para obtener lo que piden. Y, a quién se le hace la promesa. Primeramente, note a quién se le hace esta promesa. Una de las causas más comunes de malinterpretación de la Biblia es aplicar las promesas que fueron hechas a una clase claramente definida de personas a otros a quienes nunca les fueron hechas las promesas. Dios no promete contestar las oraciones de todos, de hecho, Él nos dice claramente que hay personas a cuyas oraciones Él no pondrá nada de atención. En el caso de la presente promesa se nos dice muy definidamente en el contexto, y hasta en lo que va antes y lo que viene después de la promesa, precisamente a quienes Dios les va a contestar la oración si la ofrecen de una cierta manera. ¿Quiénes son las personas a quienes Dios dice por medio de su Hijo Jesucristo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré? Están claramente descritas en el versículo 12, el versículo que precede inmediatamente y en los versículos 15 y 17, versículos que están inmediatamente después de la promesa. Uno de ahí que, antes que nada, considere el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego nuestro Señor continúa diciendo, y todo lo que, vosotros, o sea los que creen en el Hijo, como acaba de ser definido, pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. La promesa, pues, ha sido hecha, antes que todo, a los que creen en Jesucristo. Observe que no se les hizo la promesa a los que creen acerca de Jesucristo, sino a los que creen en Jesucristo. La gente está constantemente confundida en sus propias mentes sobre estas dos cosas completamente diferentes, lo que es creer acerca de Cristo y creer en Cristo. Dios no promete contestar las oraciones de los que solamente creen acerca de Jesucristo aun a pesar de que su fe pueda ser perfectamente y rígidamente ortodoxa. Él sí promete contestar las oraciones de aquellos que creen en Jesucristo. Una persona puede creer correcta y perfectamente acerca de Jesucristo y aún así no creer en Él para nada. El diablo mismo cree acerca de Jesucristo y es sin duda una fe perfectamente ortodoxa. Él sabe más acerca de Jesucristo, de cómo Él es realmente más que nosotros, pero el diablo ciertamente no cree en Jesucristo.
Hay muchos hoy en día que se imaginan que porque tienen una creencia de Jesucristo que es perfectamente ortodoxa, creen que eso es creer en Jesucristo, pero eso no es una conclusión lógica para nada. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa poner nuestra confianza personal en Jesucristo como lo que Él afirma ser y aceptarlo para que sea para nosotros lo que Él ofrece ser para nosotros. Significa que nosotros le aceptemos como nuestro Salvador, como el que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz, y significa confiar en Dios para que nos perdone en base a que Jesucristo murió en nuestro lugar, y significa también aceptarlo como nuestro Señor y amo a quien nosotros rendimos el control absoluto de nuestras vidas. Esto se nos dice en esas precisas palabras en el primer capítulo del mismo libro en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ninguna parte de toda la Biblia, Dios promete escuchar las oraciones de la gente que no creen en Jesucristo, o sea, las oraciones de la gente que no están unidas a Jesucristo en una fe viviente en Él mismo como su Salvador y como su Señor. No estoy diciendo que Dios nunca contesta las oraciones de los que no son creyentes en Jesucristo, yo creo que Él a veces lo hace. Él contestó algunas de mis oraciones antes de que yo fuera, en un sentido bíblico, un creyente en Él, pero Él no promete hacerlo. Esta acción pertenece a lo que los antiguos teólogos solían aptamente llamar, las misericordias fuera del pacto de Dios. Él promete de la forma más clara y más positiva contestar las oraciones de los que creen en Jesucristo, pero nunca promete contestar las oraciones de aquellos que no creen en Jesucristo. El que no crea en Jesucristo, no tiene ningún derecho de esperar que Dios conteste sus oraciones, y no tiene ninguna razón de quejarse de que las promesas de Dios no sean verdaderas porque Él no contesta sus oraciones. Hay mucha gente que dice que sabe que Dios no contesta la oración, porque nunca les ha contestado sus oraciones y ellos lo han intentado una y otra vez. Pero eso no es ninguna prueba de que Dios no conteste la oración, pues Dios nunca ha prometido contestar sus oraciones. Esa es una de las muchas buenas cosas de creer en Jesucristo. Nos coloca sobre un fundamento apropiado para la oración, nos coloca en un lugar en donde podemos ir a Dios todo el tiempo de necesidad y obtener de Él justo lo que necesitamos y pedimos. Yo preferiría estar sobre un fundamento de oración, y en una relación con Dios tal en la que Él pueda y quiera contestar mis oraciones, que tener una riqueza de 100 Rockefellers. Los tiempos vendrán en la vida de cada uno de nosotros antes que lo esperemos, cuando ningún amigo terrenal nos podrá ayudar y ninguna cantidad de riqueza nos podrá ayudar, pero nunca vendrá el tiempo cuando Dios no pueda ayudarnos y librarnos completamente. Esta pregunta importante, por lo tanto, nos confronta a todos nosotros: ¿creo en Jesucristo? No si creo acerca de Él, sino si creo en Él. Si usted no cree en Él, hay una sola cosa sabia que hacer. Hay solamente una cosa que hacer que tenga el más mínimo rastro de inteligencia y eso es creer en el Señor Jesucristo ahora mismo. Ponga ahora mismo su confianza en Él como su Salvador y ahora mismo busque a Dios para que perdone sus pecados ahora mismo porque Jesucristo murió en su lugar, y también ponga ahora mismo su confianza en Él como su Señor y amo, a quien usted ahora mismo rinde el control total de sus pensamientos, su vida y su conducta. 2. Pero esto no es todo de la descripción de aquellos cuyas oraciones Dios promete contestar. El resto de la descripción de esta clase afortunada la encontramos en el versículo 15, el versículo que le sigue a la promesa: si me amáis, guardad mis mandamientos. La promesa se le ha dado entonces a los que creen en Jesucristo y lo aman con un amor genuino que los guía a guardar sus mandamientos. Por supuesto, para guardar sus mandamientos debemos conocerlos, y para conocerlos debemos estudiar su palabra en la cual Él nos ha revelado su voluntad para nosotros. De modo que vemos que la promesa le fue dada a los que estudian la palabra de Dios todos los días de sus vidas para que puedan conocer cuál es esa voluntad de Dios concerniente a su conducta, y quienes cuando la descubren, la hacen todo el tiempo. Esto nos lleva justo a donde estábamos cuando estuvimos estudiando un Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay una sola promesa en todo el libro de Dios, de que Dios escuche y conteste las oraciones de un hijo desobediente. Si vamos a esperar que Dios nos escuche cuando oramos a Él, debemos primeramente escuchar a Dios cuando Él nos habla en su palabra.
Debemos obedecer a Dios todas las veces que Él lo mande, y entonces, y solo entonces, Él va a escuchar siempre que oremos. Debemos estudiar su palabra todos los días de nuestras vidas para que podamos averiguar cuál es su voluntad, y cuando la averiguemos, la hagamos siempre. Entonces, y solo entonces, estaremos sobre un fundamento de la oración. Para resumirlo todo, entonces, la promesa de Dios de darle a cierta clase de personas lo que pidan de una cierta manera, séase a aquellos que están unidos a Él por una fe viviente y un amor obediente, a ellos y solamente a ellos. Alguien quizá quisiera preguntar, ¿qué es más importante en la vida de oración, que tengamos una fe viviente en Jesucristo o un amor obediente para Jesucristo? La respuesta es sencilla, usted no puede tener una sin la otra. Si usted tiene una fe viviente en Jesucristo, inevitablemente le guiará a tener un amor obediente para Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice así claramente en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por otro lado, usted nunca va a amar al Señor Jesucristo hasta que comience creyendo en su amor por usted. Nosotros comenzamos creyendo en su amor para nosotros y terminamos amándolo a Él, o como lo dice Juan en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hay mucha gente que está tratando de amar a Dios como una cuestión de deber, pero nadie jamás tiene éxito en ese intento. Por supuesto debemos amar a Dios porque Él es infinitamente digno de nuestro amor, debemos amarlo por su perfección moral, y porque Él es el infinito y nuestro Creador, pero nunca nadie lo amó por esa razón, y nunca nadie podrá amarlo o querrá amarlo. Aquí es donde los unitarianos bajo el liderazgo de Channing y otros grandes líderes intelectuales de su época cometieron su error. Intentaron amar a Dios como una cuestión de deber. Nosotros nunca podremos y nunca lo haremos. Pero si primeramente ponemos nuestra confianza en su maravilloso amor por nosotros, tan viles e indignos pecadores como somos, pronto nos veremos amándole a Él sin ningún esfuerzo. El amor a Dios es el resultado inevitable de que nosotros hayamos creído en su amor por nosotros. Un día en Londres una niñita se le acercó a Mark Guy Pearce, el gran predicador inglés, y lo miró con tristeza en su rostro y dijo, «Señor Pearce, yo no amo a Jesús. Yo quisiera amar a Jesús pero no amo a Jesús. ¿Me podría decir por favor cómo amar a Jesús?» Y el gran predicador miró a esos ojos ansiosos y le dijo a ella, «Niñita, vete a tu casa hoy y di a ti misma, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, y cuando regreses el próximo domingo yo creo que tú vas a poder decir, yo amo a Jesús». El siguiente domingo la niñita fue con él otra vez con ojos alegres y un rostro radiante, y exclamó, «Oh señor Pearce, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. El domingo pasado me fui a la casa diciéndome a mí misma, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, y empecé a pensar en su amor, y empecé a pensar cómo Él murió en la cruz en mi lugar, y yo descubrí que mi frío corazón se iba calentando, y antes que me diera cuenta, estaba lleno de amor por Jesús. Esa es la única manera como cualquiera pueda aprender a amar al Señor Jesús. Primeramente, creyendo lo que la Biblia nos dice acerca de su amor por nosotros, aunque somos los más viles de los pecadores, y cómo Él murió en nuestro lugar, y cómo el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y cómo el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Comenzamos creyendo en Él, comenzamos creyendo en su gran amor por nosotros, y terminamos amándolo y demostrándole nuestro amor con nuestro estudio diario de su palabra para encontrar cuál es su voluntad y haciéndola siempre que la encontremos. Luego entonces, estaremos sobre el fundamento adecuado para orar. Hace algunos años, un gran maestro escocés dio un sermón en Northfield sobre el tema de si era mejor tener fe en Jesucristo sin amor o tener amor por Jesucristo sin fe, y llegó a la conclusión de que era mejor tener amor sin fe, que tener fe sin amor. Pero todo el sermón, aunque fue un gran sermón en muchos aspectos, estaba elaborado sobre un malentendido y un falso supuesto. Había supuesto que podíamos tener amor sin fe, lo cual no es posible. El amor a Cristo es el resultado de la fe en Cristo, y la fe en Cristo es la raíz de la cual crece el amor a Cristo. Para abundar,
Hablar sobre si es mejor tener fe sin amor o amor sin fe es como hablar de si sería mejor tener un huerto de manzanas cuyos árboles pudieran tener buenas raíces pero no dieran manzanas o de tener un huerto cuyos árboles no tuvieran raíces pero produjeran buenas manzanas. Por supuesto, un huerto en donde los árboles no tienen raíces no producirán ningunas manzanas, y la vida que no está arraigada en la fe y en el amor de Jesucristo, para nosotros no tiene raíces y no puede llevar el fruto de amor y la obediencia que resulta de ese amor. Por lo tanto, entonces, esta promesa que estamos considerando les ha sido dada a los que tienen una fe viviente en Jesucristo que se manifiesta en un amor obediente. 2. Orando en el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo deben orar aquellos que están unidos a Jesucristo por una fe viviente que se revela en un amor obediente, si han de obtener aquello por lo que están orando? Vamos a leer el versículo una vez más, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si hemos de obtener de Dios lo que pedimos, debemos pedirlo en el nombre del Señor Jesús. La oración en el nombre de Jesucristo prevalece con Dios y ninguna otra oración lo hace. No hay otra manera en la que ningún hombre o mujer puede acercarse a Dios excepto por medio de Jesucristo. Como el Señor mismo nos dice en el 6º versículo de ese mismo capítulo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Pero ¿qué significa precisamente orar en el nombre de Jesús? Yo he escuchado muchas explicaciones de esto, algunas de ellas tan profundas o místicas, o tan rebuscadas, o tan confusas, que cuando terminé de leerlas o de escucharlas yo sabía menos de ello que cuando comencé. Yo he escuchado a dos grandes maestros de la Biblia, dos de los maestros de Biblia más reconocidos en el mundo, que han dicho que orar en el nombre del Señor Jesús significa orar en la persona de Jesús. Ahora bien, yo no cuestiono que estos dos grandes maestros de Biblia tienen algo de pensamiento definido en sus propias mentes, pero ciertamente no transmitieron ningún pensamiento claro ni definido a mi mente. Lo cierto es que no hay nada misterioso en el asunto, es de lo más simple que pudiera ser. Tan simple que cualquier niño inteligente lo puede entender. A mí siempre me entran sospechas de explicaciones profundas de las Escrituras, explicaciones que se necesita de un erudito o filósofo para entenderlas. La Biblia es el libro sencillo para el hombre. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 11:25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. En por lo menos 99 de 100 casos el significado de la escritura yace en la superficie, el significado que cualquier hombre o mujer o niño de mente sencilla que realmente quiere conocer la verdad y obedecerla va a ver ahí, es lo que realmente significa. Me encanta lo que dijo la niña que cuando en una ocasión escuchó a una persona educada tratar explicar el significado sencillo de la escritura, exclamó, si Dios no quiso decir lo que dijo, ¿por qué no dijo lo que quería decir? Bueno, Dios siempre dice justo lo que Él quiere decir, justo lo que usted y yo entenderíamos por ello, si nuestras voluntades estuvieran realmente rendidas a Dios, y nosotros realmente deseáramos conocer exactamente lo que Dios quiere decirnos, y no tratar de leer en la Biblia nuestras propias opiniones. Con esta expresión, en mi nombre, Él quiso decir exactamente lo que las palabras indicarían a cualquiera que busque la verdad con vehemencia e inteligencia, y esté dispuesto a tomar las palabras de Dios por lo que simplemente significan. Cuando uno se topa con una palabra o frase en la Biblia y no sabe lo que significa, lo que hay que hacer no es correr a un diccionario, o a un comentario, o a algún libro de teología, sino tomar uno su concordancia, e ir por toda la Biblia, y consultar todos los lugares donde se use esa palabra o frase o palabras sinónimas o frases sinónimas. Entonces sabrá usted lo que esa palabra o frase significa exactamente. El significado de las palabras y de las frases en la Biblia se han de determinar tal y como están en todos los otros libros, por el uso. Ahora bien, yo he hecho esto con esta frase, en mi nombre y con frases sinónimas, en su nombre o en el nombre de Jesucristo. Yo he consultado todos los pasajes en la Biblia donde aparecen, y he descubierto lo que yo sospechaba desde el principio, que estas frases significan exactamente lo mismo en la Biblia que en cualquier otro lenguaje ordinario. ¿Qué significa en el lenguaje ordinario diario pedir algo en el nombre de alguna otra persona? Simplemente significa esto, que uno pide lo que uno le está pidiendo,
a la persona de quien lo está pidiendo, sobre las bases de algún derecho que la persona en cuyo nombre usted lo está pidiendo tiene sobre aquel a quien lo está pidiendo. Déjeme ilustrarlo. Supóngase que yo fuera al First National Bank de su ciudad y que yo hiciera un cheque, páguese a la orden de R. Tori la cantidad de $5, y luego yo firmara al calce del cheque, y luego fuera a la ventanilla de la cajera y presentara el cheque. ¿Qué estaría haciendo? Yo estaría rogando que el banco me diera $5. ¿Y a nombre de quién lo estaría pidiendo? En mi propio nombre. ¿Y qué pasaría? Que la cajera tomaría el cheque, lo miraría y luego me miraría a mí y luego diría, Dr. Tori, usted tiene dinero en nuestro banco. No. Entonces, ¿qué diría? Algo así, nos gustaría ayudarle, pero eso no sería una buena transacción comercial. Usted no tiene absolutamente ningún derecho en este banco y no podemos pagar su cheque, aunque sea solamente por $5. Pero, supóngase que, en vez de eso, un hombre en su ciudad que tiene $100,000 en ese banco me llamara y dijera, Dr. Tori, estoy muy interesado en la obra del Instituto Bíblico y quería darle algo de dinero para el instituto y se lo voy a entregar. Y luego hace un cheque, páguese a la orden de R. Tori la cantidad de $5,000, y luego lo firma al calce. Yo voy al banco otra vez, y al presentar el cheque, ¿qué estaría yo haciendo? Estaría pidiendo que el banco me diera $5,000. ¿Y a nombre de quién lo estaría pidiendo? No en mi propio nombre, sino en el nombre del hombre cuya firma aparece al calce del cheque, el cual sí tiene derecho sobre $100,000 en ese banco. ¿Qué pasaría? La cajera miraría el cheque, y luego no me preguntaría si yo tengo dinero en ese banco, y no le importaría si yo tengo ni un solo centavo en ese banco, o en otro banco. Si el cheque está hecho y endosado correctamente, la cajera me contaría los $5,000 porque yo lo estaría pidiendo a nombre de ese hombre. Yo lo estaría pidiendo en base a los derechos que él tiene en el banco. Ahora bien, eso es exactamente lo que significa orar en el nombre de Jesucristo. Significa que vamos al banco del cielo, en el cual ni usted, ni yo, ni ningún otro hombre sobre la tierra tiene derecho ninguno por sí mismo, sino sobre los derechos infinitos que tiene Jesucristo. En el nombre de Jesús, quien nos ha dado el derecho de poner en nuestros cheques, si estamos unidos a Él por una fe viviente que se manifiesta en un amor obediente, podemos pedir lo que necesitamos en su nombre. O, para ponerlo de otra manera, orar en el nombre de Jesucristo es reconocer que no tenemos ningún derecho con Dios, que Dios no nos debe nada y que no merecemos nada de Dios, sino creer lo que Dios mismo nos dice acerca de los derechos de Jesucristo con Él. Le pedimos a Dios las cosas sobre la base de los derechos de Cristo con Dios, y cuando nos acercamos a Dios de esa manera podemos tener lo que pidiereis no importa cuán grande sea. Orar en el nombre de Cristo significa más que simplemente adherir la frase, en el nombre de Jesús o por causa de Cristo a nuestras oraciones. Muchos hombres piden cosas y ponen la frase, en el nombre de Jesús o por causa de Jesús en sus oraciones, cuando en realidad todo el tiempo ellos se están acercando a Dios en base a algún derecho que ellos se imaginan que tienen con Dios. En realidad, aunque ellos utilizan la frase, no están orando en el nombre de Jesucristo, sino que están orando en su propio nombre. Y puede ser que alguien más ni ponga esa frase en su oración y aún así todo el tiempo se esté acercando a Dios dándose cuenta que él no tiene derechos con Dios, sino creyendo que Jesucristo tiene derechos con Dios y se está acercando a Dios en base a los derechos de Jesucristo. Aquí es en donde muchas personas fracasan en obtener respuesta a su oración. Tales personas pueden estar pidiendo cosas de Dios en base a algún derecho que se imaginan que tienen con Dios. Ellos se imaginan eso porque son buenos cristianos, tan consistentes en sus vidas, y tan activos en su servicio, que Dios está en la obligación de concederles sus oraciones. En Melbourne, Australia, al dirigirme a la plataforma un día en una reunión de hombres de negocios, me pusieron una nota en mis manos. Esa nota decía: Querido Dr. Tori, estoy sumamente perplejo, he estado orando por mucho tiempo por algo que yo estoy confiado que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no lo obtengo. He sido miembro de la Iglesia Presbiteriana por 30 años, he tratado de ser consistente todo el tiempo. He sido superintendente de la escuela dominical por 25 años y he sido anciano en la iglesia por 20 años y aún así, Dios no contesta mi oración y no lo puedo entender.
me lo podría explicar. Tomé la nota conmigo a la plataforma y la leí y dije, esto es perfectamente fácil de explicar. Esta persona piensa que porque ha sido miembro consistente de la iglesia por 30 años, y superintendente de la escuela dominical por 25 años, y anciano de la iglesia por 20 años, que Dios está bajo la obligación de contestar su oración. Él realmente está orando en su propio nombre, y Dios no va a escuchar nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él de esa manera. Debemos renunciar, si hemos de tener las respuestas de Dios a nuestras oraciones, a cualquier pensamiento de que tenemos derechos con Dios. Ninguno de nosotros merece nada de Dios, y si obtuviéramos lo que merecemos, todos y cada uno de nosotros pasaríamos la eternidad en el infierno. En cambio, Jesucristo sí tiene grandes derechos con Dios y debemos ir a Dios en nuestras oraciones, no sobre la base de cualquier bondad en nosotros, sino sobre la base de los derechos de Jesucristo. Esta persona está yendo sobre el fundamento de los derechos que él supone que tiene porque él ha sido miembro fiel de la iglesia por 30 años, superintendente de escuela dominical por 25 años, y anciano de la iglesia por 20 años. Está orando en su propio nombre. Al final del culto, un caballero se me acercó y dijo, yo escribí esa nota. Usted le pegó al clavo en la mera cabeza. Yo sí pensaba que porque yo había sido miembro consistente de la iglesia por 30 años, y superintendente de la escuela dominical por 25 años, y anciano por 20 años, que Dios estaba bajo la obligación de contestar mis oraciones. Ya veo mi error. Multitudes están cometiendo el mismo error. Se imaginan que porque han sido miembros fieles de la iglesia, y han estado activos en el servicio cristiano, que Dios está bajo la obligación de contestar sus oraciones, y que ellos tienen algún derecho para con Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho ninguno para con Dios. Somos pecadores miserables, pero Jesucristo tiene derechos delante de Dios, y nos ha dado el derecho de acercarnos a Dios en su nombre, o sea, en base a sus derechos para con Dios. Orar, pues, en el nombre de Jesucristo, significa simplemente lo siguiente, que reconocemos que no tenemos ningún derecho para con Dios, que no tenemos ningún mérito delante de Él, y además de que Jesucristo tiene derechos inmensurables para con Dios, y nos ha dado el derecho de acercarnos a Dios, no en base a nuestros derechos, sino en base a sus derechos. Y cuando nos acercamos así a Dios en oración, Él nos va a dar lo que pidamos. Qué precioso privilegio es orar en el nombre de Jesucristo. Cuán ricos seríamos si solamente nos diéramos cuenta de que Jesucristo nos ha dado el derecho de acercarnos al Padre Celestial en su nombre en base a sus derechos con Dios. Cuando yo era niño, mi padre había dejado el manejo de la mayor parte de los gastos de la casa y otras cosas a manos de mi hermano mayor que seguía de mí, siendo que el mayor de todos estaba lejos de casa. La cuenta del banco estaba a nombre del hermano que seguía de mí, pero él también se tuvo que ir lejos de casa, y me encargó la tarea de pagar las cuentas, y de manejar los negocios. Me dio una chequera llena de cheques en blanco con su firma y dijo, cualquier cantidad de dinero que necesites, solo llena uno de esos cheques por la cantidad que necesites y ve y preséntalo al banco. Cuán rico me sentí con esa chequera llena de cheques en blanco, que podía llenar en cualquier momento, e ir al banco y obtener lo que pidiera. Pero, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros? Él ha puesto su cuenta de banco a nuestra disposición. Nos ha dado el derecho de acercarnos al Padre en su nombre y de pedir a Dios lo que sea en base, no a nuestros derechos con Dios, sino al fundamento de sus derechos para con Dios. Aún antes de que el señor Moody renunciara a su negocio, ya era obrero cristiano activo, y a menudo iba de Chicago a algún pueblito campirano para tener una serie de cultos. En una ocasión estaba teniendo una serie de cultos en un pueblo de Illinois, a cierta distancia de Chicago. La esposa del juez de ese distrito se le acercó y dijo, «Señor Moody, no quisiera ir a hablar con mi esposo». El señor Moody contestó, «Yo no puedo hablar con su esposo. Su esposo es un hombre culto y yo no soy más que un ignorante vendedor de zapatos de Chicago». Pero la esposa del juez fue muy insistente de que fuera a hablar con él y finalmente el señor Moody consintió en ir y fue. Cuando entró en la recepción de la oficina del juez, la recepcionista cuchicheó en forma audible de cómo pensaban que el hábil juez rápidamente se iba a deshacer de este trabajador joven e ignorante de Chicago. El señor Moody entró en el despacho del juez y le dijo, «Juez,
yo no puedo hablar con usted. Usted es un hombre preparado y yo no soy más que un vendedor de botas sin preparación de Chicago, pero quiero preguntarle algo, cuando usted se convierta me puede avisar. El juez contestó con una risa de menosprecio, sí joven, cuando me convierta yo le aviso. Sí, cuando me convierta yo le aviso. Buenos días. Y cuando salía el señor Moody del despacho hacia la recepción, el juez levantó su voz aún más alto para que los empleados de la recepción pudieran escuchar, sí joven, cuando me convierta yo le aviso. Y los empleados de la oficina se rieron aún más fuerte que antes. Pero el juez sí se convirtió al siguiente año. El señor Moody regresó a ese pueblo y visitó al juez y le dijo, juez, ¿le importaría decirme cómo se convirtió? No, señor Moody, contestó, me daría mucho gusto decirle, muy poco tiempo después de que usted estuvo aquí, en una noche de oración, mi esposa fue a la reunión de oración como siempre lo hacía y yo me quedé en casa como siempre lo hacía a leer el periódico vespertino. Después de haber estado un rato ahí leyendo me empecé a sentir muy miserable. Empecé a sentir que yo era un gran pecador. Antes que mi esposa llegara a la casa yo estaba tan miserable que no me atrevía a afrontar a mi esposa y me retiré antes de que ella llegara a la casa. Ella llegó a la recámara y preguntó, ¿estás enfermo? Yo contesté, no, no me estaba sintiendo bien y pensé mejor en irme a acostar. Buenas noches. Me sentí miserable toda la noche y cuando llegó la mañana me sentía tan mal que no me atreví a darle la cara a mi esposa a la mesa del desayuno y simplemente me asomé al comedor y le dije, esposa, no me siento bien. No voy a desayunar esta mañana. Adiós, me voy a la oficina. Cuando llegué a la oficina me sentía tan miserable que les dije a los empleados que se tomaran el día, y cuando se fueron, le puse llave a la puerta que da al exterior y me metí a mi despacho. Le puse llave a la puerta y me senté. Me sentí más y más miserable al estar pensando en mis pecados, hasta que al fin me arrodillé y dije, oh Dios, perdóname mis pecados. No hubo respuesta, y yo clamé con más ansiedad, oh Dios, perdóname mis pecados. Aún no había respuesta. Yo no iba a decir, oh Dios, por causa de Cristo perdóname mis pecados, porque yo era unitariano y yo no creía en la expiación. Una vez más clamé, oh Dios, perdóname mis pecados, pero no había respuesta. Al fin yo me sentía tan miserable al pensar en mis pecados que clamé, oh Dios, por causa de Cristo perdóname mis pecados. Y yo encontré paz inmediata. No hay caso de tratar de acercarse a Dios de cualquier otra manera que en el nombre de Jesucristo y en base a sus derechos para con Dios y en base a su muerte expiatoria por la cual Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo e hizo posible que nos acercásemos a Dios en base a sus derechos con Dios. Aunque nosotros no tenemos derechos para con Dios por nuestra bondad o por nuestro servicio, Jesucristo, como hemos dicho, tiene derechos infinitos para con Dios y nos ha dado el derecho de acercarnos a Dios en su nombre. Y debemos de ir confiadamente a Dios y pedir grandes cosas de Dios. A menudo cuando oramos y pedimos algo que parece que es muy grande, el diablo viene y nos dice, tú no debes orar por algo así de grande, tú eres tan pobre cristiano, eso es más de lo que tú mereces. Sí, es más de lo que merecemos, pero no es más de lo que Jesucristo merece. Una y otra vez Satanás me ha dicho, cuando me he atrevido a pedir algo de Dios que parece muy grande, no te atrevas a pedir algo así de grande, tú no eres digno de nada que sea así de grande, y yo he contestado, yo lo sé y sé que no soy digno de nada así de grande y no soy digno de nada en realidad, pero Jesucristo es digno de eso, y no lo estoy pidiendo en base a mis derechos con Dios sino en base a sus derechos. Y a veces al pensar cuán precioso es el nombre de Jesucristo para Dios, cómo se deleita en honrar el nombre de su Hijo, yo obtengo más confianza y le pido a Dios grandes cosas. Se da cuenta de que honramos el nombre de Cristo cuando pedimos grandes cosas en ese nombre. Se da cuenta de que deshonramos ese nombre por no atrevernos a pedir grandes cosas en su nombre. Tened fe en el poder del nombre de Cristo y atrévase a pedir grandes cosas en su nombre. Durante la Guerra Civil, hubo un padre y una madre en Columbus, Ohio que tenían un solo hijo que era el gozo de sus corazones. Muy pronto después de que se desató la guerra, él vino a la casa un día y le dijo a sus padres, me he enlistado en el ejército. Por supuesto, se sintieron mal de que su hijo se fuera de la casa,
pero amaban a su país y estaban dispuestos a hacer el sacrificio de dar a su hijo para que fuera a la guerra y peleara por su país. Después de que se fue al frente, él escribía a casa en forma regular hablándoles a sus padres sobre sus experiencias en el campamento y en otras partes. Sus cartas estaban llenas de entusiasmo, de ánimo y traían gozo a los corazones solitarios de su padre y de su madre. Pero un día a la hora regular que debería llegar la carta, no llegó. Pasaron los días y no llegaban cartas. Pasaron las semanas y ellos se preguntaban qué habría pasado con su muchacho. Un día llegó una carta del gobierno de los Estados Unidos. En ella se les decía que había habido una gran batalla y que muchos habían muerto y que su hijo estaba entre los que habían muerto en batalla. La luz se apagó en ese hogar. Pasaron días y semanas, meses y años. La guerra llegó a su fin. Una mañana, cuando ellos estaban sentados a la mesa del desayuno, la mucama entró y dijo: «Hay un señor pobre y harapiento a la puerta y quiere hablar con usted. Yo sabía que usted no querría hablar con una persona así y me entregó esta nota y me pidió que se la pusiera en su mano». Al ponerla en las manos del padre, ese pedazo de papel sucio y arrugado. El padre lo abrió, y cuando sus ojos se posaron sobre la escritura, entonces él tartamudeó, pues reconoció la escritura de su hijo. La nota decía: «Querido papá y mamá, me han dado un disparo y tengo poco tiempo para vivir. Les estoy escribiendo esta nota de despedida. Mientras la escribo, está aquí arrodillado a mi lado mi íntimo amigo de esta compañía, y cuando termine la guerra, él les llevará esta nota, y cuando lo haga, sean tan amables con él por causa de Charlie». Su hijo, Charlie. No había nada en esa casa que fuera demasiado bueno para ese pobre limosnero por causa de Charlie. Y no hay nada en el cielo demasiado bueno o demasiado grande para usted y para mí en el nombre de Cristo. O que tengamos tanto denuedo como para pedir grandes cosas a Dios en el nombre de Jesús.